Y bien, hemos invitado a Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP, para conversar con él acerca de los resultados de las elecciones regionales en particular. La elección de los presidentes regionales, en qué medida esto, de alguna manera, pues esas elecciones han sido favorables o no favorables a la inversión privada, al desarrollo económico. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿cuál es tu apreciación acerca de los resultados electorales? Bueno, mira, independientemente de las tendencias políticas que pueden haberse expresado en la campaña electoral, lo que se tiene que reconocer es lo que tú has presentado, o sea, los movimientos regionales han ganado las elecciones regionales. La participación de los partidos nacionales es prácticamente inexistente, pero creo que hay una cosa más importante aún. Hemos pasado una fiesta democrática, hemos elegido autoridades. Yo creo que eso debe quedar muy claro. ¿Qué se ha elegido? Se ha elegido a los gobiernos regionales, se ha elegido a los gobiernos municipales. Y creo que todos los ciudadanos, incluyendo a los elegidos, debemos reconocer eso, que ellos son las autoridades, ellos son los gobiernos y no otros. Independientemente nos gusten o no, claro, tenemos que reconocerlos como tal. Y reconocer sus competencias, pero sus competencias, aquellas para lo cual la Constitución y las leyes los ha nombrado. Y ellos también deben reconocerse como tal, es decir, deben asumir a plenitud las funciones, sus responsabilidades y el poder que le ha otorgado a la ciudadanía, por ínfima que sea la votación, no importa. Claro. Ellos están empoderados por la ciudadanía para ejercer poder. Entonces, cuando hayan situaciones que dirimir, cuando hayan políticas que hacer, ellos las tienen que hacer y no voltear a llamar al gobierno. Esa ausencia del Estado, esa ausencia del gobierno que se ha reclamado muchas veces en el pasado, creo que es algo que debemos corregir. No puede haber ausencia de gobierno cuando en los 24 departamentos del Perú y en las 196 provincias se eligen autoridades. Ahora, una particularidad, no sé si tenemos el gráfico que hemos elaborado, me parece que ya lo presentamos ayer, pero fíjense en ese gráfico. Esto es según un artículo que apareció en Semana Económica. 16 de los 25 son presidentes, son proempresarios. Bueno, todavía falta algunas segundas vueltas, ¿no? Pero exacto, con lo que tenemos ahora, los que han quedado primeros serían proempresariales y pragmáticos. Hemos sumado los dos porque los pragmáticos son los proempresariales, pero que de alguna manera han estado vinculados al fujimorismo, etcétera, ¿no? Por eso los llaman pragmáticos, pero en realidad todos son más o menos proempresariales. Es decir, la gran mayoría son proempresarios pragmáticos. Izquierda moderada son 4, radicales son 3, políticos tradicionales 2, según este artículo de Semana Económica. Y comparando con un artículo que yo recuerdo haber escrito para las elecciones del 2006, en el 2006 eran 10 que eran de izquierda. Es decir, a mejor, digamos, desde el punto de vista de la inclinación del país hacia una mentalidad cada vez más empresarial, de inversión, este resultado es positivo. Correcto, yo creo que sí, y desde el lado nuestro también empresarial, creo que tenemos que pedir, ¿no?, que estas autoridades así elegidas, que tienen el poder, reconozcan a los empresarios organizados, a las organizaciones empresariales, como parte de la sociedad civil. Creo que son dos vacíos que tenemos que cubrir. Uno, que hay autoridades, y otro, que el empresariado, no el empresario particular, que el empresariado organizado es parte de la sociedad civil, con quien deben actuar para construir las políticas de desarrollo. Porque cuando los empresarios nos agrupamos en asociaciones, cámaras de comercio, gremios, actuamos por el bien común, no actuamos por el bien individual de una empresa o de una persona. En consecuencia, cuando en los gobiernos locales o regionales se hacen políticas públicas de inversión pública, se tiene y se debe tomar en cuenta a las empresas, a los empresarios organizados. Y eso no ha estado ocurriendo. No ha estado ocurriendo. Y eso las cámaras de comercio no han sido nunca llamadas. No, porque ¿quiénes formaban la sociedad civil? Las ONGs, las iglesias, o los frentes de defensa, o los comités de lucha, que inclusive no solamente eran parte de la sociedad civil, sino que en muchos casos se arrogaban la representación del poder, es decir, suplantaban a las autoridades elegidas. Creo que es una excelente oportunidad
para independientemente... Pero entonces habría que fortalecer las cámaras de comercio. Pero por supuesto que lo estamos haciendo, por supuesto que sí. Yo mañana voy a las celebraciones de los 50 años de la Cámara de Comercio de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que es una cámara muy fuerte. Y en Cajamarca, este viernes hay una reunión de la FEDECAM Norte, y estamos organizados. Y creo que vale la pena explicarles a las autoridades que el empresariado no está buscando beneficios personales, sino también está buscando el beneficio común, que los impuestos que pagamos y que regresan a los gobiernos regionales queremos que se inviertan en beneficio de las poblaciones. Claro, sería bueno, dices tú entonces, que los presidentes regionales en este caso pues reconozcan a las cámaras de comercio o a las organizaciones empresariales como interlocutoras. Exactamente. Digamos, esa es la idea. Y el pedido también es, oiga, reconozcamos a las autoridades elegidas como tal y respetémoslas como tal. Viceversa. Es decir, puede no haber votado por ella, pero es la autoridad. Hay... Y tenemos que reforzar eso. De acuerdo, de acuerdo. Tenemos que la institucionalidad en todo sentido. La institucionalidad estatal y también la institucionalidad privada. Exactamente. Yo creo que es la única forma en que nosotros podemos realmente salir y progresar, sobre todo en el proceso de regionalización. Si nosotros no reconocemos a las instituciones... Bueno, sí, hay 3 casos complicados en los que se ha elegido a presidentes radicales, entre comillas, digamos así, son reconocidos o vistos. Pues, sin embargo, son en 3 departamentos importantes, ¿no? En Cusco, el señor Acurio, en Junín, el señor Cerrón, y en Cajamarca, donde hay muchísima inversión minera, el señor Santos. En algunos casos viene de Patria Roja, del Partido Nacionalista, etcétera, del Partido Comunista. Sí, Jaime, pero mira, cuando se elige a una autoridad y asume su responsabilidad, ya no representa a quienes han votado por ellos. Entonces la autoridad tiene que representar al 100% de la población. Y si uno saca la cuenta, es probable que haya ganado con el 30-35%, pero hay un 70% que no está exactamente alineado con ese pensamiento. Y entonces, si el 100% de la población reconoce a la autoridad como tal, la autoridad tiene que trabajar con ese 100% y no solamente con aquellos que votaron por la línea, además por la línea del discurso político de campaña. Claro. Porque una cosa es el discurso político de campaña y otra cosa es la acción. Y yo tengo mucha confianza, pero mucha confianza, en que si tendemos los puentes, en que si construimos esta institucionalidad, vamos a tener resultados positivos. Porque ahí están los recursos naturales, ahí están los recursos fiscales, ahí está el dinero, y ahí están las necesidades de la población muy vistas. Las necesidades son plausibles. Saneamiento, educación, infraestructura. Finalmente, tenemos que ayudarnos para construir eso. Los gobiernos locales o regionales necesitan el canon para salir adelante, necesitan la inversión minera o petrolera. Y de repente la capacidad y la organización del empresariado para construir proyectos y para construir programas y para construir los documentos necesarios. Exactamente. Y eso haremos nosotros y eso es un compromiso que asumimos los empresarios. Bien, Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP. Muchas gracias. Muy interesantes los planteamientos. Efectivamente es necesario fortalecer la institucionalidad tanto empresarial como estatal, en este caso regional, estableciendo un diálogo de doble vía. Vamos a una pausa y regresamos entonces con